En el video veremos sobre qué es, su historia, las tres vertientes que nacieron de la misma filosofía latinoamericana, además de algunas obras y características. Sin decir más, que también encontraremos una entrevista a uno de los principales representantes de esta misma filosofía. Siendo así, ahora, la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana es un proyecto el cual se enfoca en contextualizar la filosofía en Latinoamérica y no en las vertientes de sus diferentes países. Se enfoca en el contexto sociopolítico, en el contexto cultural y en el contexto filosófico de todo el continente en general. Ahora se presentará una breve entrevista entre uno de los representantes filosóficos de la filosofía latinoamericana y se le hará alguna serie de preguntas sobre el tema. Buenos días. El día de hoy vamos a entrevistar a uno de los grandes representantes de la filosofía latinoamericana. Hola, señor Enrique. Es un gusto tenerlo aquí. Igualmente, Bueno, así que dígame, señor Enrique, ¿qué lo inspiró a seguir esta filosofía? primero que todo lo que me inspiró, me motivó para esta filosofía era la identidad y buscar la historia y cultura de todos los pueblos latinoamericanos. Bueno, ¿cuál diría usted que es la principal preocupación de dicha filosofía? Yo diría que sería el hecho de querer buscar la solución a todos los problemas filosóficos del ser, del hombre y su cultura, la moral y su libertad. Señor, ¿podría decirnos qué es la ética de la liberación? Bueno, la ética de la liberación es un proyecto en el que se quiere mostrar la vida humana como es el último criterio de toda ética en el mundo. Bueno, esta ética consta de 6 principios. El primer principio, lo primero aparte, se divide en 3 principios principales. La materia, el formal o el de validez y el de factibilidad. Después siguen 3 principios que parten de las víctimas o principios críticos. La materia crítica, el de validez y el principio de la liberación. Está bien, señor. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Está bien, para mí fue todo un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Así, ahora veremos su origen, su historia. La historia. El proyecto de elaborar una filosofía propia, anclada en la idiosincrasia y en las realidades latinoamericanas, se desarrolló durante el siglo XX en 3 vertientes. Primera, la vertiente ontológica, también llamada como americanismo filosófico, que reflexiona sobre la identidad nacional o continental. Segunda, la vertiente histórica, que se busca una comprensión filosófica de la historia de América Latina. La tercera, la vertiente liberacionista, más conocida como la filosofía de la liberación, que reflexiona sobre las condiciones para la emancipación política, económica y cultural de los pueblos latinoamericanos. La historia. El proyecto de elaborar una filosofía. Siendo así que la filosofía latinoamericana, de eso se desprenden tres vertientes: la vertiente filosófica, la vertiente histórica y la vertiente liberalista. Primero empezaremos con la vertiente filosófica, la ideología. Encontramos entonces el nacimiento de la primera vertiente, conocida como vertiente ontológica o americanismo filosófico. Este nace en las primeras décadas del siglo XX en México, como fruto del ambiente nacionalista que provocó la Revolución Mexicana. Este promovió en este país una reflexión sobre el ser del hombre mexicano y también del latinoamericano. Esto se tradujo en una serie de ensayos literarios, por ejemplo, La raza cósmica, Misión de la raza iberoamericana y otras obras más, que generó toda una serie de obras en todo el continente. Estos tuvieron una influencia que se extendió durante casi 4 décadas, o sea, de 1930 a 1970, y de las que también se pueden destacar la obra La seducción de la barbarie, análisis herético de un continente mestizo de 1953, o Una América profunda en 1962. Varias de estas obras tienen como importancia el hecho de que hacían un debate acerca de la existencia o no existencia de una filosofía originalmente latinoamericana. Seguiremos con la vertiente histórica.
La vertiente histórica se origina también en México y es impulsada inicialmente por la influencia del filósofo español José Ortega y Gasset, a través de su discípulo José Gauss, quien llega a México a finales de los años 30 como refugiado a causa de la Guerra Civil Española, adoptando las tesis historicistas de su maestro. Gauss alinea el proyecto de reconstruir la historia de las ideas como base para elaborar una filosofía en lengua española, título de su importante libro publicado en 1945. Pero no hay duda de que la gran figura del historicismo latinoamericano es Leopoldo Sea, discípulo directo de Gauss, quien propone y desarrolla una reflexión sistemática sobre la historia de las ideas en el continente como presupuesto indispensable para la generación de un filosofar propio. Desde una base de tesis, se ha recorrido un camino que le convierte en el gran impulsor del proyecto de la filosofía latinoamericana. Por último tenemos la vertiente liberacionista. En esta, mientras que las dos vertientes anteriores nacen del extremo norte del continente, pues en México principalmente, la filosofía de la liberación nace en el extremo de sur, en Argentina. Ahí fue donde hacía comienzos en la década del 70. Empezó a surgir un movimiento filosófico que recogía las preocupaciones articuladas por otros sectores en la actualidad latinoamericana, como sociología de la dependencia y la teología de la liberación, siendo así que el antecedente importante de la publicación fue en 1968 del libro Existe una filosofía de nuestra América, del peruano Augusto Salazar Bondy, en el que se plantea que la autenticidad de la filosofía latinoamericana vendrá como autoconciencia de la situación y de la alineación y dependencia en la que se haya sumido el continente. Se puede decir que los acontecimientos fundacionales de la filosofía de la liberación son el segundo Congreso Nacional de la Filosofía, realizado en la ciudad de Córdoba en 1972, y la publicación en el mismo año del libro Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, siendo así que allí aparecen las figuras iniciales del movimiento, por ejemplo, Enrique Dussel, Mario Casalla, Carlos Guillén, Horacio Guerotti, entre otros, filósofos que en distintas proveniencias y orientaciones, pero que con conciencia de la necesidad de una filosofía comprometida con los procesos de emancipación política, social, cultural de América Latina. Ahora se presentarán una serie de obras y características sobre la misma filosofía latinoamericana. Desde su inicio, la filosofía latinoamericana fue motivada por la búsqueda de los pueblos de América Latina. La filosofía latinoamericana se ve influenciada por la religión católica y la política. Otra de las características que más resalta es que va más enfocada hacia la parte social, aborda el colonialismo y el postcolonialismo y se basa en la reflexión sistemática sobre las situaciones de la región. Dentro de las principales obras de la filosofía latinoamericana están El positivismo en México, de Leopoldo Sea, La teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, de Arturo Andrés Roy, Existe una filosofía de nuestra América, de Augusto Salazar Bondy, La crítica de la razón latinoamericana, de Santiago Castro Gómez, Apuntes para una teoría de la razón, de Francisco Miró Quesada, La filosofía de la liberación, de Enrique Dussel, y La filosofía de la liberación en América Latina, de Horacio Ceruti Guldenberg. Por último, podemos decir que algunas tendencias actuales es el legado de la filosofía latinoamericana, es en las tres vertientes mencionadas, siendo así que ha sido transformado sustancialmente hacia los comienzos del siglo XXI, por obra de tres figuras principales, como por ejemplo el cubano Raúl Fornet Betancur, y el ecuatoriano Bolívar Echeverry y el colombiano Santiago Castro Gómez. Fornet Betancur propone un giro intelectual de la filosofía y de la liberación que la convierte en un puntual para el diálogo con distintas tradiciones filosóficas de la humanidad. La obra de Echeverría podría ser ubicada como la prolongación crítica de la vertiente ontológica en clave de la filosofía y de la cultura, sobre todo en aquellos textos donde se realiza una caracterización del ethos barroco de América Latina, como alternativa a la nacionalidad capitalista de la modernidad europea. Mientras tanto, por su parte, el colombiano Castro Gómez se inscribe como heredero de la vertiente historicista, pero eso sí, representándola desde la genealogía de Michel Foucault, desde los estudios postcoloniales latinoamericanos de Fornet Betancur, el que ya habíamos mencionado antes.
Destaca principalmente el libro de crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual de 2004, de Echeverría, La modernidad del barroco de 1998 y de Castro Gómez, su libro Críticas de la razón latinoamericana de 1996 y Ibris de 1.0. La filosofía latinoamericana, como la ciencia, no es regionalista, siendo que uno de los rasgos que lo distinguen es el pensamiento moralista y reflexivo. Es precisamente su ubicación en el marco filosófico que le toca vivir.